¿Cómo están todos ustedes? Les saluda Juan Carlos Lara, soy gerente de servicios profesionales para Latinoamérica en Highland Software. El día de hoy quería hablarles un poco de lo que es un framework de integración operativa y cómo nuestra plataforma de Highland permite o brinda funcionalidades para que podamos utilizarlo como un framework de integración operativa. Eh, pero para poder hablar de un framework de integración operativa, perdón, hay que comenzar hablando de lo que es el user experience, porque es justamente el que propicia o propulsa este tipo de framework de integración operativa. Cuando hablamos de lo que es user experience, realmente a veces lo confundimos con el user interface, pero no, el user interface es más orientado, digamos, si comparamos el cerebro con el lado derecho del cerebro, donde el lado derecho está más a las emociones, a los colores, a todo lo que es percepción en general, es decir, más a la interfase, ¿no? Si es responsive, si tiene colores o está bien distribuido. Y la parte izquierda, que es la más lógica, está más orientado a temas de tiempo, procesos, la parte lógica, probablemente dicho, o sea, está más asociada no solamente a la interfase, sino a la experiencia completa que tiene el usuario en la interacción con mi negocio en el día a día. De tal forma que, digamos que podemos tener esta figura, donde cuando hablamos de user experience, hablamos de los usuarios en la parte superior que van a interactuar con los procesos de negocio, sea una compra, un reclamo, cualquier cosa, es un proceso completo, y que para poder tener esta interacción bidireccional y poder responderle a estos usuarios, estos procesos requieren de una serie de componentes de software. Por ejemplo, RP, CRM, Supply Chain Management, recursos humanos, y un elemento importante, inclusive no necesariamente componentes de software, sino también personas. Es decir, un user experience correcto y adecuado va a buscar que los procesos de negocio puedan interactuar de manera muy interesante, muy flexible, muy dinámica, con SLAs bastante cortos. eh, y obviamente esta interacción va a requerir, va a soportarse, va a necesitar de la interoperatividad entre diferentes componentes de software. Tengan en cuenta que el concepto de bajo acoplamiento y alta cohesión ya no solamente se da en ambientes de desarrollo de software, como era hace un tiempo atrás, sino se da en el mundo real, en el mundo de negocio, en el mundo de las soluciones de software. Cada solución de software son especializadas y tienen alta cohesión, ¿no? ¿No? Y bajo acoplamiento porque hoy en día con este tema de los mecanismos de servicios, microservices, servicios REST, hacen que el intercambio de información sea mucho más fácil y pues obviamente no requieran un alto acoplamiento, sino un bajo acoplamiento, pero permiten establecer canales de comunicación. Entonces, todo este proceso, toda esta interacción de user experience requiere de dos elementos importantes, que es el tiempo, es decir, agilidad en la atención, pasar la información desde arriba, desde los usuarios al proceso y luego entre cada componente de manera rápida, efectiva, pero también con quality assurance, es decir, con un aseguramiento de la calidad del proceso de manera correcta. Entonces, esto obliga a que ya no solamente pensemos de manera aislada en los softwares, su funcionalidad que tienen, no solamente nos obliga a pensar en el workflow de manera independiente, a través de un BPM de repente no solamente hablar de un bus de integración, un Enterprise Service Bus para poder hacer que los mensajes pasen de un componente a otro, sino estamos hablando de cómo hacer que estos componentes, personas y software, puedan interoperar, interactuar desde el inicio al fin, desde un disparador, decirle comienza tú a trabajar, ahora yo llevo el control, tú estás pidiendo más información, dame la información, ahora entra tú a trabajar y toma esta la información que necesito y comenzamos a interactuar. En ese sentido, estamos hablando de que hoy en día
las organizaciones requieren tener un framework de integración operativa. Ojo, por favor, no confundir con integración de, como es un Enterprise Service Bus, una integración de mensajes de componentes que nos va a permitir tener un solo bus de información, perdón, de un solo bus para poder comunicarse a través de servicios, de todos los sistemas, no sé, de repente un visto o otra herramienta de esas. No estoy hablando de eso, estoy hablando a nivel técnico y del de intercambio de mensajes entre componentes. Estoy hablando de la orquestación de todo este ecosistema tecnológico para poder responder a los usuarios y generar con el proceso de negocio al medio una experiencia de usuario interesante. En ese sentido, nosotros tenemos a nuestra plataforma Highland Software y sus diferentes componentes funcionales como una herramienta interesante que nos puede ayudar a crear este framework de integración operativa. Por un lado, pues tenemos el front-end, que puede estar construido de repente con nuestra propia interfase de Highland, o de repente el cliente desarrolla sus propias interfaces, o tienen aplicaciones o herramientas que le permiten crear interfaces que, digamos, depende del gusto tecnológico de cada cliente, pues les beneficia. Entonces tenemos un front-end, pero este front-end requiere, que es el que presenta el user interface, requiere comenzar a integrarse con el proceso y obviamente con los componentes de software y componentes humanos. En ese sentido necesitamos una capa de servicios que me permita conectar ese mundo exterior que llega a través del front-end con el mundo interior de mis procesos. Y eso se logra a través de una capa de servicios. En nuestro caso, en el caso de nuestra plataforma, tenemos varios. Uno de los más importantes es nuestra solución, nuestros servicios de tipo REST, que nos van a poder compartir funcionalidad e interactuar con esa capa de front-end. Luego tenemos en el core, tenemos tres componentes principales. El gestor de contenido, que básicamente no estoy hablando solamente de imágenes, sino estamos hablando de cualquier tipo de contenido, sea documentos, imágenes, video, sonido, eh, estructuras de información tipo XML de repente, que van a llegar a nuestro sistema, que vamos a tener que receptarlo y pasarlo a los diferentes componentes de este ecosistema tecnológico. Hay que orquestar esta información. Después tenemos el workflow. El workflow que va a representar el proceso de negocio. El proceso de negocio desde la primera interacción de mi cliente, desde que me contacta hasta que lo respondo, pasando por obviamente una serie de interacciones que necesito tener el control, la trazabilidad y entregar SLAs. Por otro lado, también tenemos el objeto de datos. Con el objeto de datos me van a permitir guardar o almacenar información que no necesariamente se encuentra en este contenido. Por ejemplo, el lugar donde me contacta, el tipo de cliente, la fecha, hora, quién lo atendió, cuánto tiempo se demoró, todos otros elementos importantes que necesitamos almacenar para poder hacer luego ajustes y mejoras continuas, sacar dashboard de información para saber cómo se comportan mis procesos, analizar y medir mi user experience para poder ajustar. Yo necesito este componente de datos. En la parte inferior, como de suponerse, están todos nuestros componentes tecnológicos, componentes de software, que forman parte de nuestro ecosistema tecnológico, para el cual obviamente necesitamos comunicarnos, ¿no? Tenemos que pasar la información, tenemos que saber qué componente tenemos que disparar en qué momento determinado para que pueda interactuar con el proceso. Y para eso también utilizamos REST API, por ejemplo, que es una funcionalidad que ofrece nuestro producto, nuestra plataforma. Por el lado derecho, tenemos que tener en cuenta que hay usuarios que van a monitorear el proceso, van a estar viendo qué es lo que está pasando y dinámicamente de repente ajustarlo o cambiar el flujo, porque hoy en día no podemos darnos el lujo de irnos al área de tecnología y pedir que de repente ajusten o cambien el proceso porque mi modelo de negocio cambió o porque necesito sacar un tipo de atención o producto nuevo. Yo requiero, desde el punto de vista del usuario, poder modificar y ajustar esos temas, sacar reportes y hacer mejoras continuas. Por otro lado, por el lado izquierdo, tenemos también algunas posibilidades de poder capturar información mucho más directa y mucho más precisa que no necesariamente requieran el uso del front-end. Recordemos que siempre en cuestiones tecnológicas, cuanto más capas tú le agregues digamos, a un proceso de interacción, obviamente vamos a tener
que demandar mayor control y obviamente más tiempo. Pero, por ejemplo, podemos decirle al cliente, por favor, entrégueme los documentos a este correo electrónico. No necesariamente tiene que ir al interface, a una interfaz específica en un portal web, por ejemplo, o a su celular. Simplemente envíeme un correo electrónico. O de repente coloque sus documentos en tal repositorio en la nube para yo poder capturarlos. O recuérdense que como esto es una comunicación bidireccional, no necesariamente tienen que entrar a la user interface para poder obtener alguna respuesta a algún documento, sino yo se lo puedo mandar por correo o yo se lo puedo mandar a una nube encriptada, compartida y con seguridad para que él pueda accesarlo. Entonces, en suma, Highland Platform y sus funcionalidades permite muchas funcionalidades que los posibilitan la creación o de tomarlo en cuenta como un excelente framework de integración operativa. Por ejemplo, tenemos algunos, para citar algunos componentes en cada una de estas capas. En el frontend, por ejemplo, tenemos el REST API, el SOAP API, Application Enable, Web Service Publishing, Office Connection, SharePoint Connection, Quick Access o Xpop, DocPop. Todo eso me va a ayudar a poder generar o robustecer la comunicación de mi frontend con mi core. Direct Access, por ejemplo, acuérdense que le dije que Direct Access es una comunicación directa que puedo tener con el cliente, no necesaria a través del interface. Tenemos el Mailbox Importer, el ShareBase, el procesamiento sin batch, cuando dejen la información en un FTP o en un repositorio general. Puedo procesar inclusive información que viene de entre sistemas tipo TXT o XML. En el core, que es la parte central de este framework, tenemos el contenedor, el workflow, el business rule engine, el approval management, el workview, data signature, document composition, collaboration, agenda manager, rotation y otras muchas funcionalidades que me permiten potenciar este core para hacer que este framework realmente orqueste toda mi operación, ¿no? Y en el backend, nuevamente, REST API, SOAP, Web Service Publishing, Enterprise Integration Services, el Package Integration, que ya tenemos muchas integraciones empaquetadas para algunos productos, como por ejemplo SAP, Oracle Financial y otros, el Electric Document Interchange, Export Processor, Batch Processor en XML o TXT, inclusive tenemos un SDK para poder hacer desarrollos muy puntuales. Entonces, como podemos ver, dentro de este concepto general de User Experience, que son usuarios interactuando con mis procesos para poder hacer reaccionar e interoperar mi ecosistema, Highland permite generar este framework a través de todas estas funcionalidades. Pues en suma podemos decir que los procesos de negocio requieren de una integración entre el mundo digital de sus clientes y sus socios de negocios con los sistemas, con el ecosistema tecnológico que nosotros que tenemos. Por eso se debe brindar una flexibilidad, adaptabilidad y en general una excelente experiencia de usuario. La integración requiere entre otros componentes, lo que se llama ahora conceptos de VPN y SCM ligeros, es decir, debido a que cada componente hoy en día de este software está está pensado en poder interactuar con otros por el tema de la alta cohesión, de la alta cohesión y el bajo acoplamiento a través de los servicios. Entonces, la preocupación de intercambio de información ya es mucho más, digamos, ligera de poder manejar debido a todos estos componentes de microservicios y redes y servicios de tipo REST. Por eso que existe este concepto nuevo que se llama herramientas de VPN y ESB ligeras para poder generar este framework de interacción operativa. Highland tiene una serie de funcionalidades que lo convierten en un framework de integración de entrada bastante potente, bastante interesante, que ustedes deberían considerar. En general, si ustedes están emprendiendo cualquier proyecto que tenga que ver con esta mejora de experiencia de usuario, es decir, cualquier proceso de negocio que va a interactuar con mis clientes, proveedores, socios de negocios, que obviamente van a disparar una serie de componentes y recursos dentro de mi organización, dentro de mi ecosistema, tengan en cuenta que Highland Software y su plataforma de software permite brindar o permite construir este framework de manera muy interesante. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Les dejo ahí mis datos en caso que ustedes requieran compartir algún feedback, algún comentario o hacerme alguna pregunta. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias por su tiempo.